Bueno, primero de todo, buenas noches a todos. Me ha hecho mucha gracia el comentario de pasamos de Washington a París, pero es como volvemos otra vez a la carga con el trabajo diario y rutinario. Pues sí, ahora mismo en Francia estamos teniendo lo que sería más la parte de juicio oral de una instrucción que ha durado prácticamente 10 años, que empezó en Francia en 2015, de un caso sobre empleos ficticios en el seno de la Unión Europea. Explico un poco el contexto. Esto viene del año 2014 en el que se da un soplo a la OLAF, que es la agencia antifraude de la Unión Europea, y en la cual pues se dice que, se explica que en principio en ese momento el Frente Nacional está usando pues el dinero que se da a los eurodiputados para contratar asesores, para contratar a personal político de en ese momento Frente Nacional y ahorrarse este dinero que normalmente pagan, porque esta gente está desarrollando trabajos en política nacional, cosa que a la Unión Europea no gusta y es una práctica pues que se lleva tiempo haciendo y alguien da el soplo, la Unión Europea empieza a investigar y al final es en ese momento, si no me equivoco, Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, quien pues pasa esta información al ministra de Justicia francesa de la época en 2015 y empieza, bueno, da la información a la fiscalía y estos empiezan a investigar. ¿Y por qué si esto empieza en 2015, ahora en 2024 se está juzgando? Ha sido una instrucción muy larga que la fiscalía, principalmente lo que ha tenido, también el juez de instrucción, ha sido hasta 45 recursos por parte de, en ese momento ya, reagrupamiento nacional para alargar el proceso, porque al fin y al cabo siempre hay procesos electorales de por medio y una condena en la cual se puede implicar a su jefa. Marine Le Pen, pues puede dar muy malos números. La cuestión es que ya no se puede alargar más, ya ha llegado al fin la instrucción y ahora está pues en la fase de juicio oral donde hace 4 días Marine Le Pen fue a declarar en los tribunales de París y se va a ver qué resultados se dan, porque no solo está siendo ya juzgada, sino también otros altos cargos del partido, pero principalmente el foco es Le Pen. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha pedido 5 años de cárcel para Marine Le Pen, 3 de ellos en libertad, y 5 años de inhabilitación. Y los 5 años de inhabilitación los ha pedido con efecto inmediato de manera preventiva. ¿Y qué implica eso? Pues de aquí a 2 años tenemos las presidenciales. Y si a Marine Le Pen, incluso que no haya sido condenada, eh, el juez acepta esta medida, puede implicar que no se pueda presentar a 2027. Y eso evidentemente a Marine Le Pen no le gusta. Así que por ahora vamos a ver qué pasa, porque solo lo ha pedido la Fiscalía. El juez no ha decretado nada. Y aunque lo decretara, hay muchos mecanismos y muchos procedimientos legales para evitar eh, pues que esa medida sea firme, como en muchos sistemas jurídicos, para ofrecer garantías al reo. ¿Y qué implica esta situación que pues ahora se está juzgando? Por un lado está que Marine Le Pen no se pueda presentar, entonces principalmente se ve a Jordan Bardella como sucesor, pero parece que Jordan Bardella también, aunque no sea una persona implicada directamente en el caso, podría salir también perdiendo. Por un lado, hace unos días, Jordan Bardella hizo unas declaraciones en BFM TV, un canal de noticias privado importante francés, que para presentarse a cualquier persona en general a un puesto de parlamentario, deberías tener lo que aquí en Francia se llama un casier judiciaire vierge, que es no tener antecedentes penales. No estar condenado, simplemente no tener antecedentes. Y el diario Liberación mencionaba que no se sabe si estas declaraciones fueron un poco un desliz, porque no es la primera vez que Jordan Bardella dice cosas un poco por inercia, o realmente tenía segundas intenciones porque, por un lado, Marine Le Pen tiene condenas previas por difamación, se ha dicho, y si la acaban condenando, aunque no la inhabiliten, pues también sería como moralmente ya no se puede presentar porque es una persona que tiene una condena, si llegara a suceder, por un tema de desvío de fondos públicos. Así que eso perjudica la imagen de Le Pen y, en cambio, podría proponer a Jordan Bardella como presidente. Que eso, aunque algunos medios digan que no, al fin y al cabo a mí las fuentes que tengo de alrededor del núcleo de reagrupamiento nacional siempre me han dicho que hay una especie de choque de visiones. Marine Le Pen es más una visión social, más estadista, que tiene
la extrema derecha francesa, y en cambio Bardella es una visión más liberal. Por ejemplo, llamaba la atención hace poco más de un mes o 2 meses cuando, en referencia a la reforma de las pensiones, Marine Le Pen tiene una posición más a no modificar el régimen actual el que había antes, perdón, y mantenerlo. Y Bardella, él era partidario de, como dijo en un debate en las elecciones legislativas, que hay a aumentarlo hasta los 66 años, cosa que choca dentro, pero son las dos visiones que hay en el reagrupamiento nacional y que se han dividido en Marine Le Pen, intocablemente, va a ser la candidata a las presidenciales si la justicia no se lo impide, en todo caso, y por otro lado, Jordan Bardella tiene la presidencia del partido y más esa dirección o esa posición liberal que otras extremas derechas también puedan tener. Es ese choque de visiones que hay en reagrupamiento nacional. Entonces, antes de seguir hablando de esto, no sé si hay alguna pregunta directamente relacionada con lo que he dicho. No, todavía no. Ya sabéis que cualquier preguntita que tengáis podéis lanzarla por el chat, que nosotros, bueno, en este caso Esteve la responde encantado. Y además sabemos eso, que la política interna francesa suele interesar bastante a nuestro público, así que bueno, de momento no hay. Si lanzan alguna ya te la paso. Si quieres puedes Vale, continuar. voy soltando. Sí, sí. Otra cosa que pasó, el grupo de Modem, que se encuentra dentro de la coalición de la actual coalición presidencial, digamos, de Ensemble, todos juntos, también le pasó lo mismo y en este caso, según dice Le Monde, fueron los mismos de Reagrupamiento Nacional cuando los pillaron, que dijeron, no somos los únicos que hacemos esto, y llevaron a este partido también, digamos, levantaron la cosa que hacía. Y aunque hay varias personas del partido que han sido condenadas, el, la principal cabeza al final fue absuelta porque si bien se podía suponer que tenía conocimientos, como estamos hablando de derecho penal, no habían pruebas firmes que podían demostrar la implicación de esta cabeza del partido en el caso, así que hace nada, apenas unos meses, se le absolvió por un caso igual. Lo único que la diferencia con reagrupamiento nacional es que es más a mayor escala y parece que Marine Le Pen podría tener conocimiento de lo que estaba sucediendo de manera más clara. Otras cosas que esto puede suponer ya más a largo plazo es cómo pueden usarlo, porque el Reagrupamiento Nacional en sus inicios era un partido que no se oponía a la justicia en ningún caso, digamos, no contestaba las decisiones judiciales porque ellos también se vendían como personas que nunca habían tocado la caja, así entre comillas. Así que tenían una posición más pura de cara al electorado, pero después de los años se ha visto que, bueno, una cosa que se ha dicho parece que, según relata Liberación, empezó con Jean-Marie Le Pen padre. Otro detalle es que Jean-Marie Le Pen padre está hospitalizado y parece que su salud ahora mismo está en una situación un poco complicada. Veremos cómo pasa que el hombre también ya es mayor. Así que digamos que lo que le pase puede también afectar a muchas personas en Francia, en lo que pase al fundador del Frente Nacional. Pero volviendo a su hija, Eh, el hecho de que Marine Le Pen ahora ataque a los jueces, pues atacándolos de politizados, es una táctica bastante populista en general, que se ha visto en muchas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues conocemos como Donald Trump ha atacado la justicia en base a los casos judiciales que ha tenido en diferentes estados o con el sistema federal, pero ya no tienen esa postura de defender la justicia, sino ya pues la atacan si les conviene. ¿Y qué pasaría, que eso es interesante, qué pasaría si el juez acepta o incluso en este periodo de 2 años el caso se vuelve firme con una condena que se inhabilita a Marine Le Pen a no poder presentarse? Pues la primera cosa es que evidentemente no va a poder ser candidata a las presidenciales porque estaría inhabilitada y eso pondría el interrogante de quién sería la persona que quedaría en su sitio. Y raro sería que no fuera otra persona que Jordan Bardella. Y eso sería un poco el fin de lo que Le Pen quería en su visión más política y la victoria de la visión más liberal que hay dentro reagrupamiento nacional. Igualmente, también se dice que si eso pasa, pues se va a usar como una arma electoral el hecho que la justicia ha impedido a la candidata o la que recordemos que siempre que llega a segunda vuelta, que la candidata que siempre llega a segunda vuelta ha sido impedida por la justicia para llegar a otra vez a segunda vuelta en las presidenciales,
pues es un ataque del poder, de la politización de la justicia, de fiscales anti-regrupamiento nacional, etcétera, lo que el discurso pueda llevarle. Y ahí está el tema. Se está pensando si esta división puede o no fortalecer al reagrupamiento nacional. Si por un lado se acaba absuelta o no se la condena, no llega a una inhabilitación, simplemente se presenta y esto se queda en segundo plano, o se la inhabilita y pues hacen de esta situación uno de los pilares de su futura campaña. Porque un elemento interesante del derecho francés, que muchas veces me gusta decir, es que en derecho francés no hay penas mínimas. Cuando hablamos de tipos delictivos, hay penas máximas, pero no hay mínimas. ¿Y por qué? Porque el juez puede poner la que quiera hacia abajo. Tiene simplemente límites hacia arriba, pero eso quiere decir que perfectamente podría condenarla a un mes de prisión, avec sursis, que sería con libertad. Así que se ha de tomar muy en cuenta y con mucho cuidado lo que pueda pasar, y sobre todo en enero, que es cuando se estima que se acabe esta fase de juicio oral, y veremos cuánto tarda el juez en, bueno, los jueces en dictar sentencia. Y a partir de aquí, todo el conjunto de recursos que el equipo de abogados de Marine Le Pen y su partido puedan imponer ante la decisión. Así que probablemente se va a alargar más, pero la primera sentencia que pueda salir ya será un golpe duro si es desfavorable para el agrupamiento nacional. Otro pequeño detalle que me gustaría destacar es que Gérald Darmanin, el anterior ministro de Interior, que parece que hace poco presentó su campaña política y es probable que quiera presentarse como candidato para suceder a Emmanuel Macron también, criticó la posible inhabilitación de, o sea, criticó esta posible inhabilitación atacando un poco la posición de la justicia, cosa que sorprendió a la ministra de Relaciones con el Parlamento del actual gobierno, porque Gerald Darmanin nos sorprende que era una persona más ancorada hacia la derecha, bastante, en el anterior gabinete de Emmanuel Macron, pero aún así esa posición no ha gustado. Y en todo caso también a Jean-Luc Mélenchon ha hecho un tuit hace poco hablando de que al fin y al cabo ellos lo que esperan es no que se juzgue ahora, sino que, me refiero, que no sea como un juicio más moral o social, sino que sea la justicia la que con pruebas determine si en efecto o no se ha, se ha producido una actividad ilegal en el Parlamento Europeo y que se pueda o no inhabilitar una candidata, pero con pruebas y no por razones morales. No sale mucho del tema. Eso en cuanto la, el proceso que hay actualmente contra Reagrupamiento Nacional y también contra Marine Le Pen. Eso es un poco un relato general de lo que está sucediendo. Ya intentaremos pues acotar más, incluso explicar exactamente en qué consiste tipos delictivos que se están incardinando a la actividad que se hizo y también las posibles penas que se enfrentan y las consecuencias políticas de cara a 2027, en el año en el que, recordemos, hay presidenciales y que Macron no puede volver a presentarse como presidente, así que deberá poner un sucesor para su visión presidencial de lo que será el próximo quinquenato hasta 2032 en Francia.